Ok, se supone que estemos live. Voy a cotejar rápido la página. Y siempre hay un poquito de delay. Pero aquí estamos. Ok. Buenas tardes. Bueno, todavía no veo a nadie, pero cuando nos estén mirando, las personas que lo vean grabado. Aquí seguimos con nuestra serie de microtalleres. Vamos a darle un minutito a que las más personas se vayan conectando. Lo puedan ir compartiendo a aquellas que ya estén ahí. Ya saben que si le dan, comparten la página, después también se queda grabado ese mismo video y después las personas lo pueden volver a ver. Sabemos que hay muchas cosas hoy en itinerario, entonces puede ser que hay personas que estén tratando de ver muchos lives a la vez que son súper informativos, pero como les comentaba, bueno, uno de los posts que tiramos de la ruta, que recuérdense que todas las cosas que se transmiten por Facebook Live se suelen quedar grabadas, así que si están viendo esto y después quieren ver otra cosa, recuérdense que lo pueden ir después a mirarlo, cuando se acaben, se quedan grabados. Pues les voy a hablar un poco de la ruta, en lo que le damos un minutito más a algunas personas, para aquellas personas que es la primera vez que se conecta a uno de nuestros microtalleres. Pues no, la Ruta de las Mujeres es una iniciativa de Proyecto Matria, que es un proyecto de la ruta, no la matria, es un proyecto de apoderamiento político y que en el proceso eleccionario pues estamos tratando de brindar diferentes herramientas a las personas para que puedan informarse mejor y tomar emitir un voto un poco más inteligente y a conciencia y sobre todo a favor de la equidad. Y entonces este año, en la ruta en el 2020, estamos en alianza con CABE, que tenemos aquí el portavoz de CABE, Osvaldo Burgos, que nos va a estar dando el microtaller de hoy. Y pues este año estamos en alianza y trayendo de verdad diferentes temas para que podamos llegar al público más amplio posible. Les invitamos a que puedan ver el resto de nuestros microtalleres que han sido grabados. Están también en nuestra página de YouTube, La Ruta de las Mujeres. Y si no, lo pueden buscar en la página de Facebook que está en el resto de nuestros videos. Y pues nada, ya veo que vamos por 16 personas conectadas. Así que les presento un poco el tema de hoy y a nuestro invitado. Como les decía, está con nosotros Osvaldo Burgos, que es el portavoz de CABE, y él es abogado también. Y el tema que hemos escogido hoy es sobre los derechos adquiridos, como se llama el título, sobre qué tenemos y qué podemos perder las mujeres y las personas de las comunidades LGBTQI+. Entonces, para esto, pues le damos la bienvenida a Osvaldo. Gracias por estar con nosotras hoy. Gracias, Isabel, y un saludo a los amigos y amigas que nos escuchan y nos están viendo y los que nos vean posteriormente. Así mismo es. Pues Osvaldo, empezamos desde un poco el tema más básico que yo pensando en, ¿verdad? Que te iba a preguntar para este tema y yo decía, bueno, realmente cuando hablamos de derechos adquiridos nos referimos a estos derechos como unos derechos humanos, cuando estamos hablando sobre todo de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+. Si yo te pregunto que nos expliques un poco más por qué hacemos esa similaridad o por qué los ponemos juntos. Bueno, lo primero que debemos hacer es definir un poco qué son derechos humanos. Y los derechos humanos son todas aquellas prerrogativas y todas aquellas condiciones que están basadas en la propia dignidad del ser humano y que le llevan o le ayudan a alcanzar su pleno desarrollo. Así que cuando hablamos de distintos sectores en la sociedad y los derechos que nacen de su propia dignidad, o que le llevan a su propio desarrollo o a su pleno desarrollo, pues estamos hablando de esos derechos humanos. Por eso es que cuando hablamos de los derechos de las mujeres o de los derechos de las comunidades LGBT y las reivindicaciones de derechos, la búsqueda de mayores garantías de derechos en su vida, pues por eso es que son derechos humanos, porque están basadas en su dignidad, y de no tenerlos, estas personas se quedarían afectada su dignidad y afectado su pleno desarrollo en la sociedad. Por eso es que evidentemente los derechos, las libertades de las personas, de las mujeres, las libertades de las personas que pertenecen a las comunidades LGBTIQ+, pues sí son derechos humanos porque vienen de esa interconexión de derechos, y como miembros de la sociedad y como personas con dignidad, pues obviamente todos esos derechos que se le pueden reconocer a otros sectores de la sociedad también merecen ser reconocidos a las mujeres y a las personas de esta gama de las letras LGBTIQ, que más adelante podemos ir discutiendo en detalle y de cuáles derechos estamos hablando y cuáles derechos faltan. Sí, pues exactamente a eso te iba a preguntar, Osvaldo, porque, ¿verdad? Yo te iba a decir cuáles son los derechos que tenemos, pero yo creo que la lista
¿verdad? Afortunadamente ha ido ampliando, pero quizás nos podemos enfocar quizás en esos derechos que hemos adquirido más recientemente, o como tú quieras resumirlo, para que las personas entiendan de qué derechos hablamos. Pues mira, en términos de los derechos de las mujeres y los derechos de las comunidades LGBTIQ, ha habido unas diferencias en cuáles han ido corriendo, en la forma que han ido adquiriéndose. Y claro, el trabajo en la adquisición de unos ha ayudado en la adquisición de otros. Por ejemplo, los grupos feministas han ido trabajando en la lucha de reivindicaciones de derechos, por ejemplo, derechos relacionados con el respeto a su cuerpo, las decisiones sobre su cuerpo, y ahí viene, por ejemplo, un derecho importantísimo que es el derecho que pueden tener las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. La gente habla del aborto como si fuera solamente eso a lo que se refiere los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que es una gama mucho más amplia que el derecho al aborto, pero sí debemos señalar que un derecho importante que ha sido reconocido por la ¿verdad? En este caso por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y por la relación que nosotros tenemos con la nación norteamericana, llámesele como se le llame, llámesele un pacto, llámesele colonia, pero hay una relación política que tiene el resultado de que lo que se decide en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en materia de derechos fundamentales es aplicable a Puerto Rico. Así que en términos de los derechos de las mujeres, un derecho muy importante es esa decisión de Roe versus Wade y las secuelas de cada resuelto con posterioridad, y obviamente cómo eso se trae a Puerto Rico. Eso tiene por un lado una importancia de que es un derecho adquirido, pero también está constantemente amenazado, y más adelante vamos a hablar en la etapa donde qué podemos perder y qué tenemos que hacer. Es un derecho que está constantemente amenazado, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Puerto Rico. En términos de las comunidades LGBTIQ, pues en los últimos años han habido unos avances significativos, tanto por decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y quizás nos podemos remontar a casos como Lawrence versus Texas, que es el caso aquel que determinó que las leyes de sodomía eran inconstitucionales, ¿verdad? Aquí nosotros en Puerto Rico, nuestro código penal hasta el año 2005, después de que en el 2003 se determinó que era inconstitucional, fue que se vino a eliminar el delito de sodomía en el Código Penal de Puerto Rico. Y por ahí otra gama, hasta los más cercanos, que tienen que ver con todas las relaciones de familia, el caso de US versus Windsor, luego el caso de Obergefell versus Hodge, que reconoció lo que es el matrimonio igualitario, y todas las relaciones de familia que se dan producto de esa importante decisión. Y en Puerto Rico, a su vez, también ha habido adelantos. Por ejemplo, en el año 2013, que de ahí es que nace CABE, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, se aprobaron legislaciones importantes, una antidiscrimen, que aunque fue grandemente mutilada en una de las cámaras en nuestra legislatura, pues tuvo el efecto de crear una ley antidiscrimen que se quedó solamente en el área laboral. Y se conoce como la Ley 22 del año 2013, y también la Ley 23 del año 2013, que es una ley que vino a subsanar una grave injusticia que había cometido Puerto Rico al determinar que las protecciones de la Ley contra la Violencia de Género, la Ley 54, mal llamada Ley contra la Violencia Doméstica, no aplicaba a parejas del mismo sexo o a parejas del mismo género. Así que esas dos legislaciones son importantes, son reivindicaciones y luchas que han sido ganadas gracias al trabajo activo de las comunidades LGBTIQ, de los grupos de mujeres y de las organizaciones aliadas de derechos humanos. Toda esa gama de derechos adquiridos, ya sea por virtud de decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos o por legislación a nivel local, son derechos importantes, pero es importante también señalar que los derechos, según se ganan, también se pueden perder.
Así que con esto lo que le quiero decir a la gente que nos está viendo y escuchando es que no podemos cejar en la lucha, ¿verdad? No podemos cesar en la lucha, en la reivindicación por los derechos humanos, porque según a veces hay momentos de mucho avance, hay momentos también de retroceso, y eso lo hemos visto con el gobierno de Trump, por ejemplo, que los derechos humanos en los Estados Unidos se han visto seriamente amenazados, los derechos de las comunidades LGBT, los derechos de las mujeres y otros derechos importantes, por ejemplo, las luchas contra la segregación racial, pues hemos visto que ha habido retrocesos o intentos de retroceso, así que es importante que no solamente en la lucha, no es solamente avanzar, sino velar que aún hay momentos en donde no vamos a avanzar, pero tenemos que ver que no retrocedamos en la adquisición de derechos. Sí, exactamente a eso iba a entrar, Osvaldo, como tú dices, que hay algunos derechos que, ¿verdad?, están amenazados. Y yo te pregunto a ver si los puedes explicar, ¿verdad? Porque algunas personas escuchamos mucho esos titulares de, hay un nombramiento nuevo para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y eso puede tener implicaciones en derechos que ya tenemos. ¿Cómo es la legalidad de todo esto, de que después que se determina por algún caso en el Tribunal Supremo, de momento se puede cambiar o se puede limitar de alguna manera? ¿Cómo es que se amenazan realmente los derechos? Pues mira, la muerte de la jueza Ginsburg en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue un despertar en esta toma de conciencia de que los derechos, según se ganan, se pueden perder. Y a veces pueden ser tan débiles la adquisición de un derecho importantísimo, por ejemplo, el derecho al aborto. Es un derecho importantísimo, es importante, incluso antes de Roe versus Wade, no era que las mujeres no abortaban, lo que pasa es que abortaban, terminaban sus embarazos utilizando medidas no salubres, ¿verdad? Utilizando medidas muy riesgosas y morían en el proceso. Así que lo que vino a traer esta legalidad es establecer todas las condiciones para que las mujeres puedan terminar, las personas que puedan quedar embarazadas, puedan tener, si así lo deciden o así lo necesitan, terminar el embarazo en condiciones seguras y en condiciones que no impliquen un riesgo para su vida. Pero ¿qué pasa? Que como es una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, si llegara otro caso, ahora que puede haber una configuración distinta con el nombramiento de esta nueva jueza que está ante discusión, su nombramiento está ante la discusión del Senado de los Estados Unidos, pudiese el tribunal tener una configuración muy conservadora o muy originalista, que es la discusión que se está dando en las vistas, y donde ella está hablando, por ejemplo, hemos escuchado a esta nueva jueza nominada por el presidente Trump, que ella habla de que ella aplicaría la Constitución de los Estados Unidos de una forma como fue originalmente pensada. Bueno, pues originalmente fue pensada en el siglo XVIII. Así que la realidad jurídica, social de los Estados Unidos, la gente que se sentó a escribir la Constitución de los Estados Unidos en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, no es la misma gente que vive hoy en la nación norteamericana. Así que tienen unas realidades muy distintas, por eso que esas visiones originalistas son peligrosas, porque obviamente no estaban contemplados muchos de los derechos. En aquel momento había esclavitud, en aquel momento había segregación racial, en aquel momento las mujeres no tenían ningún tipo de derecho. Y estos hombres que decidieron la Constitución de los Estados Unidos no estaban pensando en los derechos de la mujer, no estaban pensando en los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Así que una visión de un tribunal ultraconservador, como pudiese ser la mayoría del Tribunal Supremo, pudiera dar como resultado que el tribunal pudiera tomar determinaciones como revocar Roe versus Wade, o, más peligroso aún, decir que eso es un asunto que le corresponde a los estados decidirlo. ¿Y por qué digo más peligroso aún? Porque si esa es la realidad para Puerto Rico, nosotros tenemos y hemos tenido últimamente una legislatura ultraconservadora, movida por satisfacer visiones muy retrógradas de grupos particulares, grupos fundamentalistas religiosos de derecha, o unas visiones que
quieren amarrar el poder, porque de eso es que se trata la legislación, es de quién tiene poder y qué poder tú quieres conservar. Y tenemos gente que no está dispuesta, particularmente los hombres, que no están dispuestos a ceder poderes frente a las mujeres. Y reconocerle a las mujeres decidir sobre su cuerpo es una cesión de ese poder que se lo da la genitalia. Se lo da haber nacido con una genitalia particular y todo lo que está socialmente montado sobre esa forma en que se nace. Pero así que por eso es que decimos que esta discusión que se ha generado en Estados Unidos y la preocupación sobre si se confirma o no se confirma esta jueza puede tener repercusiones sobre derechos adquiridos. Y eso me trae al tema de eleccionario en Puerto Rico. Estamos a 16 días de que lleguemos a las urnas y es importante que nosotros escojamos personas que estén dispuestas a mantener un Estado de Derecho, mantener lo que tenemos y garantizar derechos mayores a las mujeres, no solamente a las mujeres y a las comunidades LGBTIQ, cualquier tipo de derecho que haya sido adquirido y el desarrollar derechos humanos en Puerto Rico, porque el riesgo que tenemos es que ante un Tribunal Supremo ultraconservador, que quizás derechos que ya pensamos que están adquiridos vayan hacia atrás, y esto también en términos, hablo del aborto, pero ya hemos escuchado jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos diciendo que el caso de Obergefell versus Hodge, que es el caso del matrimonio igualitario, se debe revocar. Así que imagínense si nosotros no tenemos un Estado de Derecho local, que vengan aquellos y digan esto le toca a los estados y entonces tengamos gente como tuvimos en este cuatrienio con una figura como María Milagro Charbonnier y el Código de Civil que ella pretendió aprobar, o una figura como Naida Venegas, que una medida que básicamente hacía casi imposible que una mujer pudiera terminar su embarazo, independientemente de lo que dice Roe versus Wade y todos los casos que se han resuelto después, incluso en Puerto Rico por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, pues ponen en riesgo esos derechos. Así que por eso es que es importante, estamos en un momento, me parece a mí, que es neurálgico en términos de la adquisición de derechos y garantizar que los derechos que tenemos no se pierdan y que se puedan adquirir derechos adicionales. Sí, gracias, Osvaldo, ¿verdad? Yo creo que clarificaste un montón de dudas que quizás algunas personas puedan tener sobre cuál es nuestra relación en términos de derechos adquiridos con los Estados Unidos y la repercusión que pueden tener las decisiones que se estén tomando allá y por ende la importancia de nosotras tomar buenas decisiones ahora en el proceso eleccionario. Yo te quería preguntar, porque a veces escucho la contraparte de cuando empiezan a salir noticias de que hay derechos que se están adquiriendo nuevos, por ejemplo, como salió hace poco la noticia de algunos medicamentos que pueden estar cubiertos por el plan de salud para las personas trans que están pasando por diferentes procesos médicos, y yo veo a veces en los comentarios a las personas que se oponen a estas medidas que dicen, pero por darle derecho a esas personas me van a quitar derechos a mí. ¿Cómo clarificamos eso de que adquirir más derechos no significa quitarle a otras personas? Pues mira, lo que pasa es que la gente bien puede estar pensando que la adquisición de derechos es como si fuera un bizcocho, yo empiezo a repartir y en la medida que le doy más a uno me quedo con menos para mí. Eso no es así. En términos de los derechos humanos, al contrario, en la medida en que la sociedad crece, en la adquisición de derechos, todo el mundo gana. Nadie se afecta en una sociedad porque las personas gays se puedan casar entre sí. Eso no afecta a nadie en la sociedad. Que hay unos grupos que no creen en el matrimonio igualitario por cuestiones de principios religiosos o nociones, visiones de mundo. Pues el que unas personas se puedan casar no quiere decir que usted se tiene que casar con una persona del mismo sexo. El que haya un derecho adquirido al aborto no quiere decir que usted tiene que abortar. Usted la gente tiene ese derecho, pero no se lo quita a usted su derecho a decidir mantener un embarazo y llevarlo a término. Así que los derechos humanos no operan como si fuera una cajita de cosas que en la medida en que yo le doy más a uno, me quedo con menos para otro. Así no opera. Así que todo lo contrario, yo creo que en la medida en que una sociedad favorece que más gente pueda ser incluida en las protecciones,
se convierte en una sociedad, primero, una sociedad más inclusiva, es una sociedad más sana, es de mejor convivencia, es una sociedad más pacífica, es una sociedad donde la gente está más feliz, es una sociedad donde la gente y convivir en mejores condiciones, así que ayuda a todo el mundo. Y esto es importante porque la gente utiliza un discurso de miedo, de mira, si están adquiriendo más derechos, nos van a quitar a nosotros. Mira, eso es una forma, es como cuando alguien dice que favorecer la migración o que venga gente a nuestro país nos van a quitar nuestro trabajo. Pero eso es una forma no es correcta, ¿verdad? Y eso está aprobado y así con todos los derechos humanos. Obviamente ese discurso que en algunas instancias, particularmente todo lo que tiene que ver con las mujeres y lo que tiene que ver con las comunidades LGBTIQ, alcanza categorías de discurso de odio, que entonces lo que hace es que tiene un efecto contrario al que se pretende, que es atentar contra la seguridad y contra la estabilidad de las personas que pertenecen a estos grupos o a estas comunidades. Eso sí es peligroso. Ese es el discurso peligroso. El discurso de los derechos humanos no es el discurso peligroso. El discurso que es peligroso, que es dañino a la sociedad y que les resta derechos y que afecta a toda la sociedad es el discurso contrario, es el discurso que niega la prevalencia de los derechos humanos. Y eso me trae al tema que ha sido eje de campaña en este momento que estamos, que es el discurso o el tema sobre la educación con perspectiva de género. La educación con perspectiva de género es una educación con fundamentos en derechos humanos, una mirada, una forma de mirar y garantizar que nadie se queda fuera y velar que en todas las acciones gubernamentales, no solamente en el ámbito educativo, todas las personas estén incluidas, que las mujeres no se queden atrás, que la gente que tiene orientaciones sexuales no heterosexuales, género, no cisgénero, no se queden fuera de la protección. Eso es lo que busca la educación con perspectiva de género, que lo han tratado, han hablado de ideología de género para tratar de traerlo como un discurso de que esto es la hecatombe, le vamos a hacer daño a la sociedad y lo que vamos a provocar es que nuestros niños se conviertan en niñas y que las niñas se conviertan en niños. Una cosa bárbara, pero hay gente que se traga ese discurso porque esa forma de llevar ese discurso al extremo del discurso de odio está muy bien articulado, no es accidental, está bien articulado para mantener una hegemonía de poder, para mantener la hegemonía del macho, para mantener una visión de la sociedad que ya no responde de visiones de la familia, visiones de género, visiones de orientación sexual, visiones de comportamiento, visiones de relaciones humanas, que ya no responden a la realidad de la sociedad puertorriqueña moderna. Pero entonces nos empiezan a vender un discurso que me parece es curioso porque han utilizado incluso hasta términos. Hay un partido por ahí que se llama Proyecto Dignidad. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿quién puede estar en contra de la dignidad si eso precisamente es el fundamento de los derechos humanos? Pues cuidado, porque es una forma de utilizar el lenguaje de los derechos humanos, pero en una forma contraria a lo que es el principio, el propósito que se busca con la protección de los derechos humanos. Así que eso es una de las áreas de riesgo que tenemos ahora mismo y qué bueno que ha sido, ¿verdad? A mí me parece, hay gente que dice, bueno, pero ese es el tema de campaña, pues qué bueno que haya sido un tema central porque ya era hora de que esto se convirtiera en un asunto de que se hablara, ¿verdad? Los temas mientras no se hablan y no se convierten en un problema, no se atienden. Así que hemos visto cómo incluso candidatos que no pueden articular, como el candidato Charlie Delgado Altieri, que no puede articular un discurso relacionado a perspectiva de género, pero ha tenido que patinar y ha tenido que tratar de corregir porque se ha dado cuenta de que estamos hablando de un asunto que es importante para un gran sector del país. Y así como con otros temas que son importantes y la gente podrá decir, bueno, pero es que a ustedes se les reconoce un derecho y quieren más. Pues mira, una de las características que tienen los derechos humanos es que son progresivos.
Y en la medida, y si uno pensara, bueno, pues yo no me puedo quedar, conformarme hasta que yo no llegue a un estado de equidad donde ya después podamos hablar de igualdad, ¿verdad? Mientras no haya equidad, no podemos hablar de igualdad. Así que hasta que yo no alcance un igual nivel donde todas las personas, independientemente de su género, su sexo, su orientación sexual, su origen nacional, sus ideas políticas, sus ideas religiosas, independientemente de todas las etiquetas que le pongamos socialmente, estén equiparadas al mismo nivel en la sociedad, pues tenemos que estar hablando de esos derechos que se tienen que estar reivindicando. Por ejemplo, ahora mismo la gente dice, bueno, pero las personas gay ya se les reconoció el derecho al matrimonio, ¿qué más quieren? Bueno, pues yo le tengo que decir que todavía hay cosas que parejas gay casadas entre sí tienen que todavía ir a los tribunales para que se les reconozcan derechos que no se les reconocen, o que no tienen que ir las parejas heterosexuales casadas entre sí. Un ejemplo que te doy, Isabel, es el caso de la filiación. Cuando una mujer casada con un hombre pare un bebé, se presume que ese niño es de su cónyuge y nadie cuestiona absolutamente nada, a menos que el cónyuge lo cuestione y pues tiene sus vehículos para cuestionarlo. Pero una mujer casada con otra mujer todavía tiene que ir a los tribunales para que el tribunal ordene el registro demográfico a que le inscriba ese hijo como hija de ambas, porque todavía el registro demográfico sigue diciendo que la otra lo tiene que adoptar, mientras que en la pareja casada heterosexual no tiene que haber una adopción, eso se llama filiación legal. Pero hay otro problema que está incluso en el Código Civil que se aprobó recientemente y que va a entrar en vigencia dentro de poco más de un mes, y es la filiación voluntaria. Usted pare, Isabel, usted pare un niño y ese niño no tiene papá, por la razón que sea, porque fertilización in vitro o lo que sea. Y usted va a inscribir a ese niño al registro demográfico y al frente del registro demográfico usted conoce a un hombre que le dice, mire, yo quiero tener un hijo, ese hijo que usted va a inscribir, ¿tiene papá? Y usted le dice, no, pues yo firmo y yo quiero ser el papá de ese niño. Eso está disponible para una pareja heterosexual. Y nadie le va a cuestionar, eso es filiación voluntaria. Eso es lo que la gente habla por ahí, le reconoció el hijo. Sí. Pero para una pareja de mujeres, o una pareja del mismo sexo, pueden ser hombres, pero una pareja de mujeres tiene esta mujer un bebé y quiere otra mujer que no están casadas entre sí, que allí donde va el nombre del otro pariente, del otro progenitor o la otra progenitora se ponga el suyo, el registro demográfico le va a decir que no, porque todavía el registro demográfico está cimentado y el Código Civil actual está cimentado sobre la visión biológica. Cuando eso ya pasó, ¿verdad? Porque la realidad es, si bien es cierto que tiene que existir unos procesos biológicos, en el caso de los heterosexuales no se requiere esa biología, porque nadie le tiene que cuestionar. Es más, nadie le va a cuestionar a esa otra persona que fue con usted del sexo contrario al suyo a registrar ese niño, si ustedes se conocen siquiera. Se pueden haber conocido en la puerta del registro demográfico. A ese nivel está la diferencia en términos de reconocimiento de derechos de personas en relaciones del mismo sexo a personas en relaciones de relaciones heterosexuales en términos de relaciones de familia y reconocimiento de los hijos. Pasa también con otros derechos que ya uno pensaría que están adquiridos. Hay una ley contra la violencia de género, la ley 54, que tiene unas garantías procesales, tiene unos mecanismos, tiene órdenes de protección, pero sabemos que en la implantación de esa ley todavía muchísimos años después de la aprobación de esta ley, tenemos graves problemas para su implantación y todavía las mujeres que tienen órdenes de protección, las que la tienen, terminan asesinadas aún teniendo órdenes de protección y algunas ni siquiera las obtienen a pesar de estar en una situación violenta y constantemente estamos recibiendo noticias de mujeres que son asesinadas en relaciones de pareja. Así que hay un problema ahí que hay que atender. Y esa, hemos visto como grupos feministas se han reunido con la gobernadora, han pedido
que se cree un estado de emergencia con la situación que existe en el país, y al día de hoy eso no se ha creado, manteniendo a las mujeres en una situación de emergencia, ¿verdad? En una situación de violencia que las expone constantemente y las vulnerabiliza en términos de que su vida y su integridad física está constantemente amenazada. Sí, y bueno, Pablo, un poco ya resumiendo, porque pudiésemos estar hablando aquí muchísimo tiempo más, pero yo te quería pedir, ¿verdad? Dentro de toda la contextualización que nos has dado, que yo creo que ha sido súper importante, ahora que nosotras, las personas que vamos a ejercer nuestro derecho al voto el 3 de noviembre, ¿qué deberíamos de estar mirando los diferentes candidatos o candidatas, no solo a nivel de gobernación, sino en la legislatura, que es como hemos estado hablando, que también es donde ocurre muchísimo? O sea, ¿qué propuestas exactas quizás o qué reclamos se están haciendo desde las luchas de las personas LGBT y las mujeres que tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Que no es simplemente decir, yo sé lo que es la identidad de género o la orientación sexual y no, por ejemplo, lo contrario, decir que es una preferencia, sino que va más allá. No es solamente reconocer la existencia y la dignidad de ciertas personas, sino que también se hagan unas propuestas concretas sobre lo que puede impactar positivamente a la vida de estas personas. Pues como bien dice Isabel, yo creo que más allá de lo que son las plataformas, más allá del discurso que puedan tener los candidatos a gobernador o gobernadora, hay que mirar con particular atención a las personas que van a entrar a la legislatura. Primero, tenemos que mirar personas cuyo discurso sea un discurso de derechos humanos. Escoger personas que han generado un discurso de odio o que han generado un discurso antimujer o han generado un discurso ante comunidades LGBTIQ es un riesgo no solamente para las mujeres de la comunidad LGBTIQ, sino para todo el país. Así que tenemos que mirar qué piensan, cómo se expresan, qué han dicho, cuáles son sus trayectorias de esos candidatos, y mucha de la gente que nos está escuchando tiene más de cerca a estos candidatos porque o estudiaron con ellos o viven en sus comunidades, son de sus pueblos, se manifiestan en sus emisoras locales. A veces nosotros que estamos acá en San Juan no nos enteramos de cómo piensan esta gente. Yo no conocía a Naida Venegas hasta que se metió a la legislatura y empezó a hacer las barbaridades que hacía, pero la gente que vive en Loíza, Canóvanas, Río Grande, que es el distrito al cual ella representa, esa gente sí la conocía y sabía lo que pensaba y sabía cuáles eran las ideas que ella pretendía introducir. Así que el llamado es a que la gente vote con conciencia, que haga un análisis concienzudo y que salgamos de la cajita de los partidos políticos, porque no necesariamente pertenecer a un partido político le garantiza a usted que toda esa gente que está en esa papeleta piensa de la forma, incluso como dice la plataforma. Y eso ya lo hemos tenido en el pasado, hemos tenido plataformas que dicen una cosa y cuando llegan a la legislatura o cuando llegan a la gobernación se comportan de otra. Ay. A mí se me congeló, no sé si... Vamos a ver si vuelve. Si me están escuchando, perdonen, porque a mí se me congeló Osvaldo. Déjame ver un momentito. Bueno, me parece que Osvaldo está teniendo problemas técnicos porque por lo que puedo ver yo, la transmisión sigue. Bueno, sí, me acabo de quedar sola en la transmisión. Me parece que Osvaldo está teniendo... Disculpen, te me siguen viendo, gracias, Marily. Pues Osvaldo se fue, no sé si va a volver a entrar, pero bueno, ya estábamos resumiendo un poco también. Así que nada, si él vuelve a entrar, pues estamos, pero también no queremos quitarle más tiempo de lo que habíamos dicho, que nos gusta que estos microtalleres sean por lo menos media hora, para que así sean más fáciles de escuchar. Y pues nuestra invitación desde la ruta es lo mismo que nos estaba mencionando Osvaldo, ¿verdad? Que podamos votar por diferentes candidatos y candidatas que realmente están abogando por la equidad. ¿Y cómo hacemos eso? Pues informándonos. Hay diferentes recursos, vamos a estar compartiéndolos en la página de la ruta también, de manera en que se haga un poco más fácil. Ahora tenemos la fortuna que con los medios y las redes sociales es un poco más accesible la información
Y les pedimos que si ustedes van a ir a votar el 3 de noviembre, pues que tomen ese tiempo para informarse también y que hay diferentes... Miren, Osvaldo volvió, vamos, para que se pueda entrar a despedirse. Ahora, Osvaldo, estaba ya resumiendo un poco, algo pasó ahí. Me fue el internet, algo pasó. Bueno, nada, le estaba diciendo a la gente que es importante que voten con conciencia, que tenemos que salir de las cajitas de los partidos políticos, que no necesariamente nos garantizan de que la gente, porque pertenece a un partido político, tiene una plataforma, ese partido político en particular o movimiento, lo que sea, son personas que promueven los derechos humanos. Ya tenemos gente que tiene su historia, esa historia es importante revisarla y que votemos a conciencia, porque la realidad es que no, se nos va literalmente la vida en la decisión que tomemos el día 3 de noviembre. Así pues, perfecto. Yo creo que queda totalmente claro cuál es la invitación que le estamos haciendo a todas las personas que nos escuchan de cara a estas elecciones, y esperamos que haya sido pues provechoso este taller. Por lo menos para mí lo fue, yo creo que para Osvaldo también, porque hemos podido seguir dialogando y de que de eso se trata, y eso es lo que queremos desde la Ruta de las Mujeres, pues hacer política de diferentes maneras, y esta es una. Entonces les invitamos a que sigan conectados a la página de la Ruta. Tendremos otro microtaller el miércoles, también la próxima semana, los miércoles y los domingos. Seguimos con ese itinerario hasta las elecciones. Y también sabemos que hay un debate ahora a las 6, del primer debate que hay sobre asuntos LGBTQI+, en el cual, como sí mencionamos en los comentarios, de 6 candidatos y una candidata, solamente 3 personas van a asistir, que esto nos dice mucho también, a empezar a pensar qué es lo que está ocurriendo hoy día con las plataformas de algunos candidatos y candidatas. Así que muchísimas gracias, Osvaldo, por estar con nosotras. Gracias, Isabel. Y nada, pues le exhortamos a que sigan conectados. Como hay un poquito de delay, si han escrito algo, pues lo vamos a ir viendo cuando ya terminemos el live. Bueno, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.